Muchas gracias con todos, muchas gracias al Club de Abogados, también un saludo a los presentes. En esta sesión vamos a continuar entonces con lo relacionado a lo que es la normativa acuícola. Habíamos visto en la sesión pasada ya lo que correspondía a las políticas públicas en materia de acuicultura. Vimos un poco lo que correspondía al contexto global, nacional. Vimos también adicionalmente cómo esto se materializaba en prioridades específicas en el sector público, concretamente aquellas aseguradas o asegurando, por ejemplo, lo relacionado al tema de lo que es lograr la seguridad alimentaria, lograr también la competitividad. Esto era en realidad uno de los principales problemas que había sido identificado por la Política Nacional de Acuicultura. Esto es básicamente pues, lograr una adecuada competitividad en ese marco, debido a que, pues como ya habíamos mencionado en la sesión pasada, todavía estamos en un incipiente sector, en la medida de que, en efecto, no hemos desarrollado todo el potencial que podríamos dar justamente en esta materia, ¿no? También es importante considerar que bajo ese alcance, la legislación acuícola, evidentemente su definición, ¿no? Que ciertamente va a ser materia a lo largo de estas sesiones, debe ser gestionada, obviamente, por unas autoridades, ¿no? No es únicamente hablar solo del sector producción, como entiendes el Ministerio de la Producción, sino que ya a estas alturas, ¿no? De la gestión pública, en realidad hay diversas entidades que están involucradas directa o indirectamente en la gestión de la acuicultura. En esa lógica, entonces, podemos decir que es necesario que antes de entrar de lleno a lo que es la propia gestión en materia acuícola, es necesario conocer quiénes son las autoridades a las que en algún momento yo me voy a involucrar ante algún trámite, algún permiso de derecho sobre esta materia, ¿no? En esa línea, entonces, la sesión del día de hoy tiene en una primera parte justamente conocer estas autoridades, ya sea desde su contexto nacional como regional, y también, evidentemente, sobre la base de ello, conocer sus funciones principales. Pero adicionalmente también es importante saber bajo qué principios se rige la legislación acuícola. Una legislación como tal siempre se basa de principios en la medida de que son criterios orientadores para la ejecución del marco normativo que vamos a exponer en los siguientes módulos. Es importante considerar que estos principios tienen suma relevancia porque hacen una cohesión, en realidad, ¿no? Hay un engranaje interesante que se da entre lo que son los principios y las políticas públicas que ya hemos identificado, ¿no? Ya hemos visto que hay una prioridad en materia de generar una alta competitividad, en materia de la actividad acuícola como tal. Y en esa lógica, pues los principios van a responder de una manera u otra a esto. Es importante conocerlos porque incluso esto va a incidir mucho, la aplicación de estos principios va a incidir mucho en lo que es la misma gestión desde el lado privado del sector acuícola. Finalmente, vamos a ver un poco lo que se relaciona a lo que son los sistemas funcionales. El sistema funcional acá en materia de acuicultura es un sistema, bueno, relativamente nuevo, ¿no? Por así decirlo, en materia de operatividad, ya está regulado desde años atrás, pero es importante también, pues, considerar para qué está establecido, ¿no? Adelantamos que justamente este sistema involucra una serie de retroalimentación y feedback en realidad de lo que debería ser a lo largo de los siguientes años, obviamente, no solamente la implementación de la política de agricultura del 2030, sino que también vamos a ver cómo se puede perfeccionar el marco normativo justamente gracias a este sistema, ¿no? Que se denomina Sistema Nacional de Acuicultura o SINACUI. Entonces, en esa lógica, el logro de esta sesión es justamente conocer estos tres grandes temas, ¿no? Hablar un poco de institucionalidad, hablar un poco también de los principios aplicables y los sistemas funcionales o el sistema funcional que rige este sector. Entiéndase, pues, que para la institucionalidad vamos a conocer un poco de las entidades públicas, para los principios vamos a abordar los principios que aborda la misma Ley General de Acuicultura, y también, obviamente, en el caso del sistema, vamos a hacer referencia a cómo era el SINACUI como tal. ¿Ok? Dicho esto, siempre reitero de que vamos a tener un pequeño receso a la mitad de esta sesión, ¿ok? Para no ser tan densa la información que vamos a estar, en este caso, proveyendo. Y evidentemente también se puede aprovechar para poder hacer las consultas necesarias sobre la base de la información que vamos mencionando en esta sesión, las cuales serán respondidas, obviamente, al finalizar
la misma, ¿no? Más o menos unos 10 minutos antes de que sean las 9 de la noche. ¿Ok? Bien. En este caso vamos a empezar por la institucionalidad. Miren, la institucionalidad evidentemente es, por obvias razones, un eje sustancial cuando queremos hablar de un marco normativo específico. Toda vez de que, conociendo el sector, en este caso conociendo la autoridad competente, sabemos exactamente cuáles van a ser las áreas específicas dentro de una entidad pública que se va a dedicar de una u otra manera a las actividades específicas de ese sector, ¿no? En el caso de la acuicultura, evidentemente, conocer la institucionalidad es conocer el ente rector, sus funciones, pero también identificar las áreas específicas. Van a haber áreas, obviamente, abocadas específicamente, por ejemplo, al tema del control, ¿no? Y sanción también. Otras áreas específicas relacionadas, obviamente, al otorgamiento de derechos. Y esto no necesariamente estoy mencionando al Ministerio de la Producción como tal. Estamos hablando, evidentemente, de conocer, cuando hablemos de institucionalidad, todas aquellas entidades que están involucradas de manera directa o indirecta y aquellas áreas de esas entidades que tienen justamente incidencia en la materia acuícola. ¿Ok? Bajo esos alcances, entonces vamos a iniciar con lo que ya era obvio, como hemos mencionado, que es el propio Ministerio de la Producción. Este ministerio, en realidad, es un ministerio en comparación con otros ministerios, bueno, relativamente nuevo, se creó ya por los años 2002, más o menos, eh, constituye en realidad una fusión de dos ministerios, ministerio, o el famoso ministerio, ¿no? de pesquería, que nos había acompañado pues, durante todo el siglo XX, por así decirlo, y el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, el famoso MITINSI. ¿Okay? En el 2002 se hace una reforma y este ministerio se crea sobre la base del Ministerio de Pesquería, en el cual obviamente las funciones pesquero-acuícolas van a pasar al Ministerio de la Producción recientemente creado, y aquellas facultades o competencias del MITINSI relacionadas a la industria manufacturera y comercio interno también van a ser trasladadas a este Ministerio de la Producción. En el caso de turismo y comercio internacional, va a ser obviamente materia de la conformación de otro ministerio que actualmente lo conocemos como MINCETUR. ¿Ok? Entonces, a partir del año 2002 tenemos una nueva institucionalidad en la agricultura. Como hemos mencionado, el Ministerio de la Producción parte evidentemente de la fusión de dos grandes sectores, si lo queremos resumir, el sector pesquero-acuícola y el sector industrial y comercio interno. Y eso responde evidentemente a que en su organigrama el ministerio tienen a su interior dos viceministerios debidamente especializados en estos dos sectores, ¿no? Por un lado, el tema de la industria manufacturera y comercio interno, perdón, está evidentemente este viceministerio de industria. Y por su parte, está obviamente el viceministerio de pesca y acuicultura, que por obvias razones evidentemente se encarga en la materia pesquera acuícola. Este ministerio, evidentemente, tiene competencias exclusivas en el marco del ordenamiento pesquero y acuícola, también obviamente en el tema industrial y de comercio interno, que implica, en primera cuenta, que este va a ser el sector que va a regular, ¿ok? Va a regular de manera genérica los aspectos generales, valga la redundancia, en materia acuícola. Todo lo que es, por ejemplo, la reglamentación en materia acuícola, en tanto no sean situaciones específicas, van a ser regulados por este ministerio. Es ahí donde, por ejemplo, a lo largo de las siguientes sesiones vamos a ver, bueno, distintas normativas, que la mayoría de estas son aprobadas por este sector. ¿Ok? Eh, Cabe destacar que estas son competencias exclusivas, no las puede hacer otra entidad aparte de la producción. La reglamentación en materia acuícola está abocada específicamente a esta entidad. No obstante ello, sí hay competencias compartidas, ¿no? A diferencia de las competencias exclusivas que, como se entiende, solamente las ejerce aquel que le sea facultado para tal efecto, en este caso el Ministerio de la Producción, las competencias compartidas van a ser ejercidas tanto por el Ministerio de la Producción como por otras entidades. Por ejemplo, el tema de lo que es la pesquería artesanal, ¿no? O la acuicultura y micro y pequeña empresa en materia, obviamente, acuícola, o la acuicultura de recursos limitados, es una competencia compartida.
toda vez de que el sector producción, si bien es cierto, tiene competencia exclusiva para regular estos sectores, también es importante considerar que existe una entidad adicional que es el ministerio, que es el gobierno regional, a través de sus direcciones o gerencias regionales de la producción, que van a ser obviamente las encargadas, por ejemplo, de conducir algunos procedimientos para el otorgamiento de derechos, sobre todo pues en lo que es el AMIPE y la AREL, ¿no? Entonces, en esa lógica, podemos entender que cuando hablamos de competencias compartidas en el sector acuícola, no es que ambas entidades van a hacer absolutamente lo mismo, sino que en realidad van a estar abocadas a una misma incidencia, en este caso AREL y MIPE, pero su incidencia va a ser específica, ¿no? En el caso del ministerio va a regular y en el caso de los gobiernos regionales van a ejercer la conducción de algún procedimiento, ¿no? Es importante también considerar que en el caso específico de Lima, en ese territorio del país, ¿no? El ministerio sí ejerce competencias de conducción de procedimientos de la MIPE y la AREL porque todavía no ha habido transferencia de competencias, ¿no? ¿Quién sería la entidad que de acuerdo a normas debería asumir esas competencias? Sería la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta es una municipalidad que, como la Constitución precisa, es una entidad que ejerce tanto funciones municipales como las de los gobiernos regionales, ¿no? Y estamos hablando obviamente dentro de la jurisdicción de Lima Metropolitana, ¿no? Cosas muy distintas a Lima Provincia, porque evidentemente ahí tenemos un gobierno regional y, bueno, municipalidades en distintas provincias de ese departamento. Entonces, salvando la diferencia en el caso de Lima, en el resto del país, el Ministerio de la Producción sí va a tener un ordenamiento normativo que va a dar los grandes lineamientos, pero quienes van a conducir, en el caso de AMIPE o AREL, van a ser los gobiernos regionales en la medida de que hayan tenido la transferencia de competencias específicas. Esto es simplemente un ejemplo, ¿ya? Porque evidentemente van a haber otras competencias compartidas que no necesariamente estén abocadas a, por ejemplo, gobiernos regionales, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, el tema de sanidad y control. Bueno, van a haber evidentemente un organismo como el SANIPES, una entidad nacional, que también va, en cierta medida, a tener incidencia en la materia acuícola, ¿no? Ya hemos visto en la sesión pasada cómo la Política Nacional de Acuicultura y sus planes de desarrollo han establecido, ¿no?, un enfoque específico en materia de sanidad acuícola, y eso ha sido regulado por el Ministerio de la Producción. Pero quien lo ejecuta ahí no es el Ministerio de la Producción como tal, sino es SANIPES. ¿Ok? Estos son simplemente ejemplos para que podamos entender cómo se estructura el sector acuícola, ¿no? No es simplemente hablar del Ministerio de la Producción, sino también estamos hablando de gobiernos regionales, de la misma SANIPES, y podemos ir más allá, ¿no? Y eso justamente va a ser materia de esta sesión, conocer cada una de estas entidades que tienen incidencia directa o indirecta. No es simplemente, una vez más reitero, estas tres clásicas entidades que generalmente uno piensa que tiene que ver obviamente con la gestión de la acuicultura, ¿no? Evidentemente hay más entidades. Y de esto se trata justamente esta pequeña explicación. ¿Ok? Bueno, en esta línea es importante considerar las funciones generales, ¿no? El artículo 15 de la Ley General de Acuicultura, lo dejo ahí abajo en pie de página para que ustedes también lo puedan revisar a mayor detalle, que es el decreto legislativo 1195 y con el cual de aquí en adelante va a ser evidentemente nuestro marco de orientación en materia de la legislación acuícola, y establece qué funciones tiene de manera específica el Ministerio de la Producción, ¿no? Y la primera de ellas creo que ya está más que claro. Y hemos dejado muy claro que el tema, por ejemplo, de diseñar lineamientos, políticas públicas, ¿no?, y normas, le compete pues única y exclusivamente al Ministerio de la Producción en el contexto nacional, ¿ya? En el contexto nacional porque hemos visto que sí, el gobierno regional tiene una incidencia, por lo menos en materia de políticas públicas regionales sobre esta índole, pero tiene que estar alineada a las normas y políticas generales que aprueba el Ministerio de la Producción en materia de acuicultura, ¿no? Entonces, en esa línea, la primera función de diseñar, formular y aprobar, ¿no?, estas normas y lineamientos le compete específicamente al Ministerio de la Producción en un contexto nacional. No puede haber otra entidad que justamente regule de manera genérica cada uno de estos aspectos antes mencionados, ¿ok?
No se confunda, por favor, con el tema de las competencias compartidas, porque ahí sí va a haber pues, participación en cada uno de los procesos de distintas entidades. Pero ya vamos a llegar ahí. La siguiente función, evidentemente, es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La capacidad de formular, ejecutar y también supervisar políticas públicas, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola, ¿no? Que lo precisa como política del sector para el desarrollo sostenible de la actividad acuícola en coordinación con los sectores competentes, ¿no? Ya habíamos mencionado en la sesión pasada que la mención del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola se complementa con la Política Nacional de Acuicultura. Eh, Partimos de la premisa, evidentemente, de que tenemos un marco normativo general, que habíamos mencionado, que es el Decreto Supremo 059 de 2018 PCM, donde precisa que el primer marco orientador a nivel de políticas no es un plan, sino es la política pública, ¿no? En esa línea, entonces, entendería que la política nacional de acuicultura es el eje sustancial inicial del cual se van a desprender otras políticas y lineamientos, ¿no? En esa lógica debe entenderse, entonces, que esta función debe hacer mención tanto al plan como a la política nacional de acuicultura, ¿ok? Para el sector, no es solamente un sector que se aboca al tema relacionado a lo que corresponde el desarrollo normativo o de políticas, ¿no? Sino que siendo esta, ¿no? La entidad que se encarga evidentemente de su diseño, también tiene que asegurarse de su implementación, tal y cual lo plantea evidentemente en las primeras dos funciones, ¿no? Y en esa lógica, como ya hemos mencionado, el gobierno regional es el quien más se encarga, es el brazo más ejecutor, por así decirlo, de estas funciones, pues bajo ese alcance, ¿no? El gobierno nacional, a través del Ministerio de la Producción, debe apoyar técnicamente a los gobiernos regionales, justamente pues para también ellos aprobar sus políticas públicas, alineados obviamente a los planes nacionales correspondientes, ¿no? Por eso esa línea, pues, ¿no? La tercera función es la del apoyo técnico que se da a los gobiernos regionales, ¿no? Y también el rol de asistencia que debe tener para la formulación, o sea, la asistencia que debe dar el ministerio a los gobiernos regionales para la formulación de los planes regionales de acuicultura y también monitorear su ejecución, ¿no? El Ministerio de la Producción constantemente está solicitando información a estas entidades para ver el nivel de avance de estas políticas, ¿ok? Otro tema también importante es la función de desarrollar un modelo de gestión para la construcción y fortalecimiento de capacidades tecnológicas y gerenciales en el productor acuícola, ¿no? En sencillo, para tenerlo claro, es la capacidad que tiene el Ministerio de la Producción para justamente fortalecer las capacidades técnicas del productor acuícola, ¿ok? Por eso, como hemos visto también en la sesión pasada, en la Política Nacional de Acuicultura, muchas de las funciones, mejor dicho, muchos de los lineamientos que están establecidos eh, en lo que corresponde a la política nacional a nivel de servicios, se constituyen en programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades. En esa lógica responde justamente a esta función principal, ¿no? Otro tema también importante es la de la promoción de la investigación y el desarrollo de la tecnología e innovación en agricultura. El Ministerio de la Producción tiene programas de innovación y desarrollo tecnológico que responden ciertamente a esta gestión y ciertamente también adelanto es un principio base de la gestión acuícola. Principio base que habíamos mencionado en la sesión pasada, tiene como respuesta evidentemente pues salir de esta visión un poco clásica, como ustedes también muy bien habían identificado sus preguntas de solamente pensamos en truchas, ¿verdad? A nivel de producción. Entonces, esto se va más que todo por, no es simplemente el tema relacionado a eh, lo único que se puede producir en el país, sino también en la capacidad que se tiene a nivel de profesionales y de infraestructura y sobre todo tecnologías para poder tener otras especies, ¿no? Y que tengan obviamente una producción lucrativa, sostenible y rentable en el tiempo. Entonces, en esa lógica involucra pues también saber mucho de investigación, ¿no? Analizar bien la especie, también hablar acá también de la variabilidad genética que puede tener, y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero que es necesario y que evidentemente esto se impulsa desde el mismo Ministerio de la Producción. ¿Ok? Siguiendo esa línea, la siguiente función evidentemente es la de la promoción, ¿no? Y articulación del productor con instituciones y entidades internacionales, nacionales y regionales del sector, así como centros de investigación, ¿no? Esto, en cierta medida, podemos explicarlo más allá de lo que por obvias razones se entiende ahí, que es básicamente
generar un marco de gobernanza para el tema del fortalecimiento de capacidades, es también la base del desarrollo del Sistema Nacional de Acuicultura, el SINACUI, ¿no? Que se basa justamente en esta capacidad de feedback respecto a lo que se entiende, ¿no? Sobre lo que debería ser una adecuada gestión acuícola, tanto desde la visión empresarial como desde las políticas y normas públicas que el gobierno debe priorizar para incentivar el crecimiento y lograr esta tan ansiada competitividad que hemos mencionado en la sesión pasada. ¿Ok? Misma situación podemos indicar, pues, que el Ministerio de la Producción, pues, ya habíamos dicho, pues, impulsa, pues, ¿no? Programas, proyectos para fortalecer la cadena productiva en materia acuícola que va a responder en realidad a la serie de funciones antes mencionadas, ¿ok? Bien. El ROF del PRODUCE también detalla un poco más las funciones que ya al interno de la entidad le competen a este viceministerio de Pesca y Acuicultura, que es la encargada, evidentemente, y como ya habíamos mencionado, pues en definitiva va a ser el ente, el brazo operativo a nivel de rectoría, va a ser esta área en específico, este despacho viceministerial, el encargado, obviamente, de poder propiciar en este aspecto que se den o se implementen de manera adecuada estas políticas públicas antes mencionadas. ¿Ok? Bien. En esa línea, entonces, pues podemos considerar que las funciones que se aboca al sector de pesca y acuicultura involucran diversas actividades como muy similares a las que hemos visto, ¿no? Formulación de políticas en materia de pesca y acuicultura, así como también, pues, ¿no? A proponer la aprobación de normas. En realidad es de aquí donde del despacho, bueno, no del despacho, sino de las direcciones específicas, sobre todo la dirección de acuicultura, es donde salen en realidad la mayoría de formulaciones de lineamientos, ¿no? De protocolos, guías y demás, ¿no? El despacho viceministerial se va a encargar obviamente de trasladar esto, ¿no? Dar su validación como tal y trasladar esto, bueno, pues al ministerio, que el ministerio se debate en presidencia del consejo para que se apruebe el lineamiento, reglamento según sea el caso. El viceministerio también se encarga de otras responsabilidades específicas, ¿no? Por ejemplo, los tratados internacionales o los convenios internacionales que se dan en materia acuícola, pues se encarga evidentemente de la supervisión y la ejecución y el correcto funcionamiento de los mismos, ¿no? Cabe destacar que los tratados en esta índole, que generalmente, pues la mayoría son en materia pesquera, pero ciertamente pues es importante considerar que estos convenios y tratados internacionales apuntan también a que una vez ratificados por el país formen parte, obviamente, dentro de nuestro marco normativo y tengan incluso el equilibrio o una equiparación a lo que corresponde a nivel constitucional, si lo dispone la Constitución como tal. ¿Ok? Misma situación involucra, pues, ¿no? La promoción de la investigación y desarrollo tecnológico e innovación acuícola, que ya habíamos visto. Aquí se le adiciona un tema interesante, que luego va a ser materia incluso de un principio, que esta innovación y desarrollo tecnológico tiene que ir a la par o tiene que considerar, ¿no? Paralelamente o en conjunto con las prácticas tradicionales, ¿no? Asociadas obviamente al tema acuícola de los pueblos indígenas. Ya hemos pasado a ese paradigma, ¿no? De, por así decirlo, se denomina en realidad colonización o colonialismo a nivel técnico, ¿no? En la medida de que se piensa de que un profesional formado, en este caso en materia acuícola, es el que tiene la verdad absoluta de la gestión acuícola, cuando también las comunidades nativas y campesinas también en algunos casos conocen o tienen información tradicional que ha funcionado durante pues, varias generaciones y anteriormente pues se tendía a desestimarlo. Ahora el paradigma ha cambiado, ¿no? En realidad se parte del conocimiento tradicional y sobre la base de ello incluso pues se puede generar cosas interesantes con esta visión dual, ¿no? De lo que es el avance a nivel de técnica y de ciencia e investigación, justamente en paralelo con el rescate, ¿no? Y el perfeccionamiento en algunos casos del conocimiento tradicional o ancestral, como se denomina, ¿ok? Igual involucra, pues, ¿no? El impulso de programas y proyectos para fortalecer la cadena productiva, muy similar a lo que hemos visto en el artículo 15 de la Ley General de Agricultura, o, por ejemplo, promover el diseño de mercados y actividades productivas, también muy similar, o promover alianzas público-privadas, esto sí es algo específico, ¿no? Que involucra, obviamente, atraer inversión, ¿no? Sobre todo en la agricultura de mayor escala,
esto es algo pues de suma relevancia. Ya se ha identificado evidentemente que todavía sigue siendo pues muy, todavía no está en la incidencia que se debería pues considerar para tal efecto, ¿no? Bien, eh, también evidentemente involucra la promoción del viceministerio, ¿no? Por parte del viceministerio, pero para promover el consumo de los recursos hidrobiológicos y supervisar obviamente la aplicación de las normas, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, la pesca ilegal no es algo que nos concierne en este aspecto, pero es importante considerar pues, que sí hay un ámbito de incidencia en el recurso hidrobiológico, sobre todo en el ámbito silvestre. ¿Ok? Bien, la rectoría del sector acuícola obviamente se va o va a ir de la mano también con otras entidades que hemos mencionado, ¿no? Entidades que generalmente se piensa que están más visionadas para el tema pesquero, pero sí tienen incidencia, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del Instituto Tecnológico de la Producción, el ITP, que forma parte de todo lo que ustedes están viendo ahí, ese sector pesquero acuícola, pero el ITP, por ejemplo, es el brazo que se encarga del sector producción, de promover obviamente la innovación e investigación en materia de agricultura. Ellos son los que conducen el programa de innovación en esta índole, ¿no? El ITP es una entidad que, bueno, quizás no lo tenemos tan en mente cuando pensamos en el tema de la institucionalidad acuícola, pero lo es, por lo menos a nivel de programas justamente sobre esta índole, ¿no? Obviamente está Sanipes, que ya hemos dicho, pues es el brazo más que todo fiscalizador en materia de sanidad pesquera y también obviamente acuícola, que va a involucrar obviamente todas las potestades que irroga el Estado en materia pues, de supervisión, fiscalización y sanción cuando corresponde. ¿Ok? Y el viceministerio, dentro de su organigrama, obviamente van a tener direcciones, ¿no? Direcciones generales que van a hacer mención, obviamente, al tema acuícola, ¿no? Lo que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, son aquellas que tienen incidencia, lo que es, obviamente, el sector acuícola, ¿no? Eh, Vamos a ir viendo, bueno, aquí los voy a nombrar, ¿no? La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultura. Es una entidad, bueno, es una autoridad del viceministerio, que es el brazo más que todo normativo e interpretador de las normas, que justamente se basa en el diseño, afinamiento también del marco normativo de este sector en específico, antes de que la norma como tal se vuelva norma, ¿no? Antes de que se apruebe. Misma situación, por ejemplo, involucra la misma dirección de acuicultura, la Dirección General de Acuicultura, es otra gran dirección que obviamente por obvias razones se va a encargar, se va a abocar específicamente a este subsector. Y también tenemos a la Dirección General de Asuntos Ambientales, Pesqueros y Acuícolas, ¿no? La famosa de GAMPA, que también va a ser la encargada, en algunos casos, de aprobar sobre todo los instrumentos de gestión ambiental del sector acuícola que generen impactos ambientales relevantes considerados como moderados o altos, ¿no? Entiéndase, estudios de impacto ambiental semidetallados o estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Sobre esto vamos a tener en el módulo 4, ¿no? Una visión específica a la de GAMPA y sus procesos para justamente conocer a detalle cuáles son estas exigencias que se requieren en el sector de la acuicultura como tal. Pero vamos a mencionar brevemente cada una de estas direcciones para tener exactamente claro a qué es lo que se dedican como tal, ¿no? La Dirección, por ejemplo, General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura va a ser pues esta autoridad técnico-normativa que bajo un alcance nacional va a ser materia del ordenamiento pesquero, ¿no? Va a ser responsable de formular y proponer políticas nacionales, esta es donde nace en realidad, ¿no? Donde ha nacido la Política Nacional de Acuicultura, donde ha nacido el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola, bueno, ha nacido en esta dirección, ¿ok? Y en base a ello, pues, en la que proponen, ¿no? No las aprueban por obvias razones, sino las que proponen estos planes, estas normas, lineamientos y estrategias bajo un alcance de desarrollo sostenible, en este caso específico de la acuicultura, ¿ok? Pero adicionalmente, pues, ¿no? A pesar de ver este enfoque socioambiental, si se quiere dar de esta manera, también realiza el seguimiento de la implementación, por ejemplo, del SINACUI, ¿no? Esta es, si bien es cierto, la norma dispone que el brazo articulador o mejor dicho, el brazo normativo del SINACUI, es el viceministerio o el despacho viceministerial. En realidad también pues esta dirección es la que se encarga de la evaluación constante de este sistema.
¿ok? Y adicionalmente, pues, va a involucrar también capacitación y acciones de fortalecimiento del gobierno regional, ¿no? En resumidas cuentas, si lo queremos ver de esta manera, quien ve el tema de las políticas interno de la organización en materia acuícola va a ser justamente esta Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio. Va a ser la dirección que propone normas y políticas y también va a conducir el SINACUI cuando corresponde. ¿Ok? Luego ha estado, por excelencia, obviamente, la Dirección General de Acuicultura, ¿no? La dirección, obviamente, técnica normativa a nivel nacional, que va a ser responsable justamente de promover y fomentar el crecimiento y desarrollo sostenible de la acuicultura, tanto a nivel pues macro como sectorial, ¿no? Y en base a ello va a tomar como referencia su herramienta principal, que es el Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura y también obviamente la Política Nacional de la Acuicultura. ¿Ok?